el tema para hoy: la familia que siempre será bendecida. La familia que siempre será bendecida. Acabamos de leer algo maravilloso en la palabra. El carcelero preguntó a Pablo y a Silas, a los misioneros que estaban ahí, prisioneros: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y miren, hermanos, lo que después aconteció. Cuando el versículo 34 dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí se cumplió lo que Pablo dijo a este hombre en la cárcel. Pero el versículo 32: y hablaron y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense que lo que el apóstol dijo al principio fue solo esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo creyendo llega la salvación. Pero luego vemos en el 32 que el apóstol Pablo les explicó el evangelio a los que estaban en la casa. Y entonces creyeron los que estaban en la casa, creyó la familia, fueron bautizados y experimentaron precisamente esa bendición de la salvación. La familia que siempre será bendecida, número uno, es aquella familia que se aferra a la palabra para creer en Cristo y tener comunión con Dios. Esta es la familia que siempre va a ser bendecida. Miren, hermanos, veamos esto en el contexto de la palabra. El carcelero de Filipos se iba a suicidar, se iba a quitar la vida, ¿sí? En el contexto de este pasaje bíblico, en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y es que hubo un milagro. El apóstol Pablo y Silas estaban cantando, estaban orando, estaban agradeciendo a Dios, y ellos habían sufrido, ellos habían padecido, los habían azotado, los habían puesto en el calabozo y estaban aún atados de los pies. Y miren la reacción del apóstol: cantar, agradecer, oraban. Y vean la diferencia del carcelero. En una circunstancia adversa se iba a suicidar. Miren, yo quiero, hermanos, que ustedes y yo reflexionemos en esto. Vean bien, la familia que siempre será bendecida. Vean dos circunstancias. El apóstol está en la cárcel, golpeado, lastimado, encerrado injustamente. ¿Y qué es lo que él hace? Él comienza a cantar himnos. Él adora a Dios. Sí. Él estaba agradeciendo a Dios, aún en medio de la circunstancia difícil, a pesar de todo lo que habían padecido, y no se estaban quejando. Pero ellos tienen el evangelio, ellos creen en Cristo, están aferrados a la palabra. Y este pobre hombre, el carcelero, es un incrédulo. Él no entendía nada. Por eso preguntó qué podía hacer para ser salvo.
Pero vean, hermanos, esta maravillosa experiencia de que Dios en su soberana gracia lo tenía elegido para salvación. Y por eso preguntó qué podía hacer para ser salvo. Y seguramente fue impactado también por este testimonio. Versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. También este hombre escuchaba esto. Entonces él fue tocado por esto. Pero vean, hermanos, aquí Pablo y Silas están alegres en medio de una circunstancia compleja. Y este hombre ni siquiera pensó en su esposa, ni siquiera pensó en sus hijos. ¿Y qué iba a hacer, hermanos? Se iba a suicidar. Porque él se sentía en un problema. Pensaba que los presos se habían ido y lo iban a matar, lo iban a castigar. Y entonces él planeó su muerte. Se iba a suicidar. Pero vean lo que pasó en ese momento, cuando sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. El versículo 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y miren, ellos tenían la oportunidad de escapar, pero no escaparon, porque el plan de Dios era la salvación de este hombre y su familia. Y es cuando él entonces lo sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Y por eso, hermanos, entonces llegó la palabra a toda la familia y la familia se salvó. Una familia que está aferrada a la palabra es la familia que puede creer en Cristo y es la familia que puede tener comunión. Esta es la familia bendecida y la bendición es maravillosa en medio de todo, hermanos. Pero por eso debemos aferrarnos a la palabra. En Deuteronomio capítulo 6, en el verso 6, encontramos una maravillosa palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ahora, ¿por qué estas palabras deben ser repetidas y enseñadas? ¿Para que la gente tenga solamente conocimiento, información? No, es que con esa palabra llega el convencimiento, llega el entendimiento de quién es Cristo, y ahí se da el milagro de la fe. Por eso cuando la palabra se predica, el resultado es fe. ¿Por qué, hermanos, Jesús envió a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra? Porque la palabra se predica y entonces llega el conocimiento y la fe. ¿Y qué es lo que se debe aprender? En el versículo 4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es finalmente la conclusión de la palabra. Y en esta experiencia del evangelio, hermanos, en el evangelio podemos conocer a Dios porque Cristo nos revela al Padre. Cristo hace las obras del Padre. Cristo habla las palabras del Padre. Y Jesús dice que el que le recibe a Él, recibe al Padre. El que le conoce a Él, conoce al Padre. El evangelio es el que nos lleva al verdadero conocimiento de Dios. Y he de decir, hermanos, que hay religiones que hablan de Dios. Sí, hablan de Dios. Y hay religiones que hablan de Jesús. Pero fíjense que aunque hablen de Jesús y hablen de Dios, si no hay un entendimiento del evangelio, en realidad no puede haber una fe verdadera. Usted puede hablar de Dios y usted puede hacer cosas para tratar de tener comunión con Dios como familia, pero si no es en el entendimiento del evangelio, no puede haber comunión.
Entonces, por eso es importante que la palabra esté presente en la familia, la palabra del evangelio, porque esa es la palabra que nos va a convencer a todos para que creamos en Jesucristo. Y creyendo en Jesucristo tenemos comunión con el Padre, porque Él es el camino al Padre, porque Él es el que nos une con el Padre. Y por eso entonces vamos a ser esas personas, vamos a ser esa familia que adore al Dios verdadero, que ame al Dios verdadero, que sirva al Dios verdadero con el corazón, con el alma, con todas las fuerzas. Y esto quiere decir, hermanos, que todas las cosas que planeemos hacer, todas las cosas que podamos ejecutar, todo nuestro sentimiento, todo debe siempre glorificar a Dios, todo debe ser para la gloria de Dios. Cuando el texto dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, tiene que ver con las decisiones, sí, con los planes, con los propósitos, con el alma, con lo interno, con el ser de uno, con todas las fuerzas, tiene que ver con todo lo que hagamos. Y esto va a ser el resultado de la obra del evangelio en nosotros. Esto no es algo que usted logre, no es algo que usted se proponga y tal vez le diga a su familia: a ver, vamos a amar a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a glorificar a Dios. Usted no puede hacer la obra para que la familia realmente tenga la fe genuina, no lo puede hacer. Esto es el resultado de la palabra, hermanos. Esto es el resultado del evangelio. O sea, automáticamente uno va a reaccionar así. Una de las empresas de paquetería más grandes del mundo es la UPS. Tiene muchos transportes en el mundo: aéreo, marítimo, terrestre. Es la empresa que más transporte tiene en el mundo. Pero es la empresa de paquetería que menos accidentes tiene. ¿Y por qué? Porque dicen que ellos, cuando adiestran a los conductores, a los choferes, los adiestran a través de la repetición. Siempre tienen que estar repitiendo todo lo que concierne a su trabajo, a su labor. Porque ellos creen que cuando todo queda en la cabeza, en la mente, en el corazón, en la vida, y lo mantienen así, en repetición, los conductores automáticamente van a actuar en ciertas circunstancias. Van a actuar de manera inmediata, automáticamente. ¿Por qué? Porque es algo que ya está arraigado en la vida. Cuando la Biblia habla acerca de la repetición, lo que tiene como propósito es que tengamos la palabra en la vida, que el evangelio esté en la vida, porque eso es lo que va a obrar en nuestra familia. Porque muchos hijos fueron llevados a la iglesia y estuvieron ahí, pero cuando fueron jóvenes se fueron. Y aun cuando cantaban y participaban en organizaciones y hacían actividades, ahora son incrédulos, incluso hablan mal de la religión, incluso se comportan como si nunca hubieran estado en un templo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tuvieron religión, tuvieron prácticas y fueron obligados y fueron llevados por la disciplina de los padres, pero nunca el evangelio tomó lugar en ellos. Por eso nunca fueron convencidos acerca de quién es Cristo. Nunca tuvieron un entendimiento claro del evangelio. Y por eso nunca tuvieron comunión con Dios. Y hoy son incrédulos porque siempre fueron incrédulos. Lo poderoso no es lo que usted haga en la familia, como padre, como madre. El resultado no va a ser de su disciplina y de todo lo que usted logre en el hogar. El resultado debe ser el resultado de la palabra. Porque por el oír de la palabra viene la fe. Y nos aferramos a Cristo y tenemos comunión con Dios. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo predicó a este carcelero y a su familia? La palabra. Les hablaron la palabra y creyeron en Jesucristo, fueron bautizados, se salvaron. Ahí también ustedes pueden ver, hermanos, en 2 Timoteo 3:15.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras hacen a uno sabio para la salvación. O sea, es la Biblia, es la palabra la que abre el entendimiento, la que da el conocimiento. Es la palabra la que hace que uno practique la verdad. Sabiduría es conocimiento y práctica de ese conocimiento. Sabiduría es la verdad y la práctica de esa verdad. Sé quién es Cristo, pero no solamente sé quién es Cristo, creo en Cristo, me aferro a Cristo y por eso tengo comunión con Dios. Pero es la palabra. Porque usted puede ser una buena madre, un buen padre, y cuántas veces sacó el cinturón y corrigió a sus hijos, y sus hijos de todas maneras se fueron por otro camino. Y tal vez una mamá o un papá diga, pero yo instruí a mis hijos con la palabra. Mire, le voy a decir esto. A lo mejor no fue la palabra. A lo mejor usted no enseñó bien la Biblia. O a lo mejor enseñó bien la Biblia, pero esta persona va a regresar. En algún momento va a volver al Evangelio. Pero además usted como esposa, usted como esposo necesita la palabra. Todos aquí necesitamos la palabra en la casa. Oír la palabra es importante. También pueden leer, hermanos, en Josué capítulo 2 del 8 al 13 y van a encontrar cómo la palabra es importante para tener la bendición de ser convencidos. Una segunda cosa que debe haber en una familia para que siempre sea bendecida. Ya hemos dicho que en primer lugar, la familia que siempre será bendecida es una familia aferrada a la palabra para creer en Cristo y tener comunión con Dios. La segunda cosa es una familia compasiva. Una familia compasiva. Hermanos, miren lo que en el texto encontramos, en la lectura que hicimos. El carcelero no fue compasivo. Él estaba cumpliendo las órdenes de su jefe. Y maltrataron a Pablo y a Silas, lo metieron a la cárcel y además lo ataron en el calabozo. ¿Había compasión? No, no había compasión. Pero vean lo que pasó después. En el versículo 33 y 34. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero vean lo que pasó después. Este hombre que era un soldado romano, un hombre fuerte y sin piedad, sin misericordia, sin compasión, recibió el evangelio, él y su casa, y vean lo que estaban haciendo por estos misioneros. Una familia compasiva es una familia que siempre trata de ayudar a los demás. Y sabemos que la misión que tenemos como familia es que otras familias se salven. La compasión siempre traerá bendición a tu vida y traerá bendición a tu familia. Por eso en Hebreos 13:2, que tiene que ver con la práctica cristiana, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La familia es bendecida entonces. Luego Santiago capítulo 1 verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y cuando leemos, hermanos, en Mateo 25 del 41 al 46, ahí se habla acerca del juicio. Ahí se habla acerca de ese momento en el que Jesús estará reconociendo a quienes realmente hicieron la obra. Por ejemplo, en el versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y miren, hermanos, ¿y esto por qué? Porque Jesús
Dijo en el versículo 42 de Mateo 25: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. La Biblia habla acerca de que esto es parte de nuestra labor como cristianos, y la familia debe ser por eso compasiva. Debemos pensar en los demás, hermanos. Miren, cuando en la casa, cuando en la familia practicamos la misericordia y la compasión, entonces nuestra familia será activa. Nuestra familia será por eso siempre bendecida, porque está activa en esto que es imperante, en esto que es urgente, en esto que es necesario en esta vida. Hermanos, estamos aquí en la tierra con ese propósito, con el propósito de servir a Dios. ¿Cómo? Con todo el corazón, con el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que poseemos, con todo lo que tenemos. Y es Dios el que nos va a llevar siempre en esa dirección y a ese sitio en donde quiere usarnos. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ser de bendición, pero no lo hemos hecho? ¿Por qué? Porque perdemos de vista quiénes somos, o tal vez todavía no somos quienes debiéramos ser en el Evangelio. Pero usted como mamá, como papá, usted como esposo, como esposa, los hijos, todos en la casa, debemos tener este espíritu de servicio y esta actitud compasiva, porque es ahí donde va a haber bendición. Pero hay una tercera cosa, hermanos. Miren, si vemos aquí en la lectura de Hechos lo que pasó, en el versículo 34 ya leímos acerca de que les puso la mesa y se regocijó con ellos en la casa. En el versículo 35 hasta el final, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, pero en realidad ellos no estaban prisioneros ya. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo y los magistrados. La palabra de los magistrados: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No solamente el carcelero dio lugar a los misioneros, sino que también Lidia, otra creyente que se menciona en la Biblia, una mujer que también participó en el evangelismo. Hermanos, vemos el desenlace de esta narración y vemos a las familias involucradas en el evangelismo. Por eso la tercera cosa que podemos decir es que una familia bendecida, una familia siempre bendecida en este tiempo, es una familia involucrada en la evangelización. Eso es importante, una familia involucrada en la evangelización. Y yo, hermanos, con la palabra de Dios les llevo a la reflexión. En realidad somos una familia que se aferra a la palabra siempre. Somos una familia compasiva. Somos una familia que de alguna manera se involucra en la evangelización. Y la evangelización no solamente es acá en lo local. La evangelización tiene que ver con una visión mundial. En la Biblia encontramos algunas referencias importantes. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, verso 1 al 3.
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús tenía a muchos seguidores que no solamente le acompañaban, no solamente le recibían en la casa y le preparaban una comida, sino que había gente involucrada en el evangelismo. Y por ejemplo, hermanos, también cuando leemos en Filipenses capítulo 4, hay una palabra que como que llama más la atención. En Filipenses 4, el versículo 19, que es el versículo que a mucha gente le gusta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese pasaje para muchas personas es como muy importante, y sí es importante, pero el contexto de este pasaje, hermanos, es que la iglesia de los filipenses, las familias de la iglesia de los filipenses había contribuido para el evangelismo. Y miren, hermanos, podemos ver esto acá. El apóstol dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero él lo dice en el contexto de su labor como evangelista. Y miren, hermanos, en el versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y por eso el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuán importante, hermanos, es para la familia el sustento, sí, la comida, el pan. Y las familias siempre tenemos el interés de que tengamos un buen trabajo, de que nos rinda el dinero. Pero la familia debe caminar en fe y en esperanza. Que si somos una familia involucrada en el evangelismo, si somos una familia involucrada en la salvación de las almas, nuestro Dios va a suplir nuestras necesidades. Así como estas mujeres servían a Jesús con sus bienes, y además también eran mujeres que daban testimonio, y podemos verlos en la Biblia. Así como estos hombres que también dejaron lo que estaban haciendo. Habían pescadores, habían ahí personas que servían y dejaron eso para tomar el camino del evangelismo, y fueron bendecidos por el Señor. En Romanos capítulo 16, del verso 3 al 16, hay una lista enorme de mujeres y hombres que sirvieron. Y miren, hermanos, se mencionan a las personas, y también en algún momento se mencionan la casa de ellos, porque la casa de ellos servía ¿de qué? Servía de templo. La casa de ellos servía de lugar para estudiar la Biblia. Entonces eran familias involucradas en el evangelismo. Participaban con sus bienes, participaban con el tiempo, participaban con los talentos, participaban con los recursos, pero también daban su casa para que ahí se adorara a Dios. Daban su casa para que también se predicara la palabra. Que no se pierda esto, hermanos, o más bien recuperemos esto. Que seamos familias centradas siempre en la palabra. Tengamos ese hábito como familia de conocer la palabra de Dios. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo para venir al culto como familia y recibir la palabra. Pero también es importante, hermanos, que en la casa podamos tener un tiempo para estudiar la Biblia, para ir conociendo más el evangelio, para poder aferrarse más a Cristo. Y como familia siempre debemos tener un corazón amoroso, un corazón misericordioso, un corazón compasivo para ayudar a la gente que necesita, para poder siempre manifestar misericordia a la gente que necesita.
de todo lo que sea y que Dios nos conceda, debemos ser compasivos con todos. Tal vez una palabra, tal vez un acompañamiento, un consuelo, tal vez comida, asistirles en algún momento. En lo que sea, tenemos que ser una familia compasiva, ¿sí? Ayudar a la gente. Y se puede, hermanos, y se puede porque Dios nos va a dar la ocasión. Algunas veces mi esposa ahí pone, hermano, se requiere esto para tal persona. Y bueno, a veces que ella termina haciéndolo, porque la gente no es compasiva. Y a lo mejor ustedes no pueden, pero les doy un ejemplo, pues, de que llega momentos de necesidades y de alguna manera se tiene que ayudar a la gente. Y bueno, hermanos, seamos una familia también involucrada en el evangelismo. ¿De qué manera nos involucramos en el evangelismo? Algunas veces esto va a hacer que la familia sacrifique y sacrifique mucho por el evangelio. Pero qué bueno es que las generaciones, los hijos vayan viendo cómo como familia nos involucramos en el evangelio. Si lo hacemos así, hermanos, vamos a ser una familia muy bendecida siempre. 3 cosas importantes entonces. Hay que aferrarse a la palabra para creer en Cristo y tener comunión con Dios. Eso hay que hacerlo siempre. Número 2, hay que ser compasivos. Y mire, abra su entendimiento, sus oídos, sus ojos, y va a ver cómo Dios le pone en una circunstancia en donde usted como mujer, como hombre, como hijo, como esposa, como padre, como madre, tiene que manifestar compasión a la gente. Y lo tercero, involucrémonos en el evangelismo y van a ver que la familia va a ser muy bendecida. Bueno, los que estamos siempre de tiempo completo en el evangelio, podemos experimentar todo esto más de cerca, porque estamos más ahí totalmente involucrados y tenemos que ser compasivos y también tenemos que llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Pero esto no solamente es del pastor o de los que están sirviendo a tiempo completo. Esto es labor de toda la iglesia para que nuestras familias sean bendecidas.